entrando en muerte para entrar en jubileo. Amén. Entrando en muerte para entrar en jubileo. No espere vivir un jubileo si usted no muere a su carne, si usted no muere a sus pasiones. No espere llegar a un tiempo de victoria si nosotros no nos despojamos de lo que somos como seres humanos. Dios no va a habitar con nosotros cuando en nosotros hay corrupción, cuando en nosotros hay perversidad, ¿cierto? Y decimos, el Señor está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Usted está sellado por el Espíritu Santo. Yo estoy sellada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 3 formas en las que habita en un ser humano: sobre nosotros, al lado de nosotros y dentro de nosotros. Y hay gente que tiene al Espíritu Santo sobre él y al lado de él, pero no está dentro de él. Amén. Entonces es muy diferente. Por eso es que aún todavía la chuleta se le levanta de vez en cuando. Ustedes saben cuál es la chuleta, ¿cierto? La carne, ¿cierto? Y empezamos a actuar en la carne. Y el Señor me decía en el sueño que tuve, el ayuno es la única arma para romper con la carne. Y es lo que me gusta a los cristianos. Descuadrados, ¿cierto? Nos da hambre. Yo les decía hace 8 días en la iglesia de Duitama que queremos ser vino nuevo, pero que no queremos pagar el precio. Queremos vivir vino nuevo, jubileo nuevo, pero no pagando un precio. Y el precio que se debe pagar para que usted y yo tengamos niveles dentro del reino, para que seamos de bendición en la tierra, punto de contacto para alguien, para que seamos de los que llevan la atmósfera de la paz y no la atmósfera de la miseria, de la ruina, de la necesidad, de la pobreza, es necesario que ayunemos. Amén. Y ayunar no es pasar hambre. Porque tenemos el concepto de voy a ayunar todo el día. Sí, perfecto. Pero ¿será que al final del día usted sí murió a lo que usted era en alguna área de su vida? ¿O simplemente dejó de comer y el cuerpo hizo un trabajo espectacular por dentro? Porque médicamente usted deja comer un día y eso es una maravilla. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Y el Señor me decía, y perdóneme que yo hable así, y yo le dije al Señor, no me voy a volver a restringir de decir lo que tú me hables, porque eres tú quien habla a través de mi boca, porque ahorita se los decía, mucho tiempo yo cohibí mi boca como profeta de Dios, como saeta de Dios, por el que dirán, porque la gente no se incomodara, y yo dije, no me voy a volver a dejar manipular por si la gente se incomoda. Mire, se lo digo con todo amor y con todo respeto, no me importa si usted se incomoda, es más, me favorece si usted se incomoda, porque me deja saber que yo estoy haciendo la tarea que Dios me ha enviado a hacer. El Señor me decía, hay gente que ora, hay gente que ayuna, hay gente que lee la Biblia, pero sus corazones, yo no estoy en sus corazones. Yo no habito en sus corazones. Yo no puedo trabajar en ellos porque ellos tienen un área restringida como Chernobyl, que no puede entrar a cierto lugar porque todavía hay radiaciones en esos lugares. Y no puede el Señor entrar y trabajar en esas áreas de su vida porque usted no las ha entregado. Entonces, mire, perdóneme que se lo diga, suba a Monserrate arrodillado, ayúnese un mes seguido, léase la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero si el Espíritu Santo no puede trabajar dentro de nosotros, no estamos haciendo nada. ¿Aguantamos hambre? ¿Perdimos el tiempo en la oración? Porque una oración en la carne es una oración sin fe. Amén. Usted empieza orando en lo natural, pero llega a un nivel donde lo natural trasciende y usted pasa a lo espiritual. Usted vive una otra dimensión en su oración, pero cuando su oración es natural, no sube del techo. Cuando usted está peleado con el vecino, su oración no sube del techo. Cuando usted odia al vecino porque no le gusta cómo camina, su oración no, mi oración no sube del techo. Cuando usted guarda que allá en 1615 le hicieron algo que a usted le disgustó y usted no ha podido perdonar, mire, su oración no sube del techo. Y ese es el engaño que le ha metido el diablo a la iglesia. Y el diablo le ha dicho a la iglesia, ore porque el Señor lo ama. Sí, el Señor lo ama. Y el Señor me ama. Pero nuestra oración tiene que llevar un rompimiento de nuestra carne. Y si nuestra carne no está rota,
no está muerta, como le puse a este título. Mire, usted puede matarse orando toda la vida. Por eso entendí esta mañana que hay gente que lleva 20 años orando para que el hijo se convierta, para que el esposo se convierta, para que el perro le haga caso y nada sucede. ¿Por qué? Porque de nada sirve orar sin el Espíritu Santo. De nada sirve ayunar si yo no le digo al Señor, entra a mi vida, a los escombros, a las ruinas, a las puertas cerradas de mi corazón y trabaja en ellos. Amén. Dios tuvo que trabajar en mi temperamento, porque yo el que me hacía algo lo crucificaba y nunca más lo bajaba. Era mi enemigo number one, no lo volví a mirar, a saludar. No me hable de esa persona, no la quiero volver a ver. Ese era el nivel. Y Dios tuvo que trabajar con mi temperamento. Y Dios tuvo que enseñarme a amar a la gente. Y tuve que aprender cómo, a través del golpazo. Tome su batazo y perdónelo, ámelo. Hace muchos años tenía una amiga con la que literal, yo le decía a mi hermana, si yo a alguien consideré amiga, aparte de Cristo, fue a esa mujer. Por ahí hay un reel que dice que ¿quién es tu amigo? Jesús. Pero no tienes otro amigo, no, solo a Jesús. Y esta mujer era tan amiga mía que ella llegaba a mi casa, ellos se quedaban en mi casa, tenían 3 chicos, tienen 3 chicos, y mis hijas parecían hermanas de los hijos de ellos. Mi casa era grande, entonces cabíamos todos donde quisiéramos, nos podíamos acomodar porque había muchas habitaciones. Ahora no tengo ese privilegio, pero algún día lo volveré a tener. Y ella llegaba a mi casa, si ella tenía a su hijo enfermo, no importaba. Si ella necesitaba, yo le pasaba plata, vayan en ella, el niño al médico. Si ella necesitaba pagar un recibo, mándeme el código, yo se lo pago aquí, cerquita de mi casa. Y éramos muy buenas amigas, comíamos en el mismo plato. Servíamos a los chicos, al esposo de ella, al esposo mío, nosotros somos padrinos de matrimonio de ellos. Y las dos servíamos en el solo plato. Ay, comamos aquí, nos sentábamos las dos a comer. A ese nivel de amistad llegábamos. Un día X, no volvieron a aparecer. Me abandonaron de la iglesia, de la amistad, tal. Todos se fueron. Y llega una persona a la casa y yo me asomé y me, bendiciones, pastora. ¿Puede bajar? Yo le dije, ya bajó, bajé. Pastora, imagínese que vi a X y ayer llegando a la iglesia, como si nada pasara. No, a mí no me dijeron nada, pero yo vi que eso lo sentaron adelante, oraron por ellos, no sé qué, que habían vuelto sus hijos a la casa. Bueno, yo dije, bueno, gloria a Dios. Pasó así, duramos años que no nos hablábamos. Y hace como un mes, bueno, nos vimos una vez, ella me invitó a almorzar, salimos a almorzar, ella me pidió perdón. Yo le dije, no tengo nada que perdonarte porque yo te amé sinceramente y te di lo mejor de mí y lo hice con mucho amor. Amo tu casa, amo tu esposo, amo tus hijos, Dios sabe que es así. Entonces no tengo nada que perdonarte, no pasa nada, pero en otro tiempo yo lo hubiese dejado bien crucificada, que no se pudiera bajar, para que no me la volviera a encontrar. Porque uno es así, uno llega a ese nivel de odio muchas veces. Y hace como un mes, duré mucho tiempo que no la veía, y hace como un mes, ella me escribió a las 3 de la mañana, yo estaba orando ese día, precisamente, y ella me escribió, hola nene, ¿cómo estás? Y yo le dije, hola nene, Dios te bendiga, ¿cómo vas? Estamos mal. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me empezó a contar, eso fue por Instagram, y yo le dije, pégate a Dios, ella está fuera de la ciudad. Yo le dije, pégate a Dios, porque Dios tiene un ministerio grande y poderoso para ustedes. Agárrate de Dios, métete en ayuno, en oración, como en aquellas épocas cuando orabas y ayunabas y cantabas. Tiene una voz. Ahorita canta en las discotecas, en las tabernas. Pero mire, le cuento esto no por avergonzar a mi amiga, sino para que veamos el nivel de lo que hace una puerta abierta cuando no le entrego mi carne al Señor. Amén. Y usted dirá, la pastora está hablando muy bonito, pero no nos ha dado ningún pasaje. Ya ahorita se los voy a dar. ¿Por qué ayunar es tan importante? Porque vuelvo y lo repito, usted puede orar, usted puede leer la Biblia, pero hay un trabajo interno que se hace cuando la carne se muere. Y que si yo no lo hago,
no voy a crecer o voy a crecer a medias. ¿Usted ha escuchado de los cristianos enanos? Es esa gente que llega hasta cierto nivel y de ahí no crece. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no avanza, como dice Jessica? ¿Por qué no hay un nivel mayor si la palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria? ¿Por qué no pasa nada? Porque hay una carne que está viva. Porque hay un alma que está viva. El alma la loca de la casa, llévese eso hoy para su casa. El alma la loca de la casa. Un día está en el fuego y mata al diablo y al otro día el diablo la mata y la revuelca. Esa es el alma. Por eso hay que tener ayuno en nuestra vida, y esto también me exhorta a mí, porque aunque yo soy una mujer que ayuna y que ora, sé que puedo dar más. Sé que puedo ir más, sé que puedo pasar de 3 días de ayuno a 4, a 5, a lo que disponga el Espíritu Santo, porque Él quiere que nosotros crezcamos y que vayamos ¿de qué? De gloria en gloria. Pero queremos jubileo, queremos bendición, queremos tocar trompetas, chofares, hacer de todo sin ¿qué? Sin pagar un precio. Y esta carne en nada conviene, y el alma en nada conviene. Yo en mi casa era una mujer, hablo de mí porque no voy a hablar del vecino, mi testimonio es lo que yo tengo que hablar. Psicorrígida, intensa con el oficio. Mis hijas llevaron juguete, palo, por no hacer oficio, por no hacer lo que yo les decía, por dejar la media allí, o sea, todo era un problema. La toalla estaba torcida, yo la enderezaba, era un fastidio de verdad. Y Dios tuvo que trabajar eso en mi vida, porque no es de esa manera. Si hay que ser limpios, hay que ser ordenados, porque en el orden está Dios, en la limpieza está Dios, pero uno no puede ser psicorrígido, tener un niño todo el día en la iglesia hasta las 4 de la tarde y llegar a las 5 de la casa, darle almuerzo, llegar a la casa y ponerlo a hacer oficio un domingo. Eso era desgastante. Que la media, que no hay, que levante, no, no, qué pereza. Ya no soy así, gloria a Dios. Porque dejé que el Espíritu Santo trabajara en mí. Amén. Hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que mate la carne. Si no hay una muerte, no hay una resurrección, amado. Si usted no mata su carne, no va a resucitar jamás. Jesús necesitó morirse para resucitar y para ser glorificado. Y no va a pasar diferente con nosotros. Y yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. La gracia te da el regalo de la salvación. Pero tú debes de trabajar por llegar a ese lugar de gloria donde Dios te quiere poner. No es que me salvo y ya me quedo así y hago lo que se me da la gana y me sigo comportando en diferentes áreas como yo quiera, porque como Dios me ama ya me salvó. No, mentira del diablo. Usted siempre tiene que buscar lo mejor en el reino. Así como usted busca tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor cama, la mejor alimentación, usted tiene que buscar la mejor alimentación espiritual, el mejor carro espiritual, la mejor casa espiritual, la mejor vida espiritual, porque lo de esta tierra se queda en esta tierra, pero usted va a tener que llegar allá y va a tener que ir en otra gloria. Y no es en la carne, amado. Y mire lo que dice Isaías 58. Ese todos no lo conocemos. Y cuando vamos a ayunar decimos, este es el del ayuno. Amén, aleluya. Y dice la palabra del Señor: no es esta la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Amén. Pero yo voy a leerlo de otra versión que fue donde lo estudié anoche y me pareció espectacular esa versión. Isaías 58, versículos 6 y 7. Isaías 58. A mí, ¿sabe por qué me gustan los profetas de la Biblia? Porque eran sin miedo.
Hablaban sin temor. Peinaban al que tenían que peinar y ya. Mire. Mire lo que dice el verso 5. Yo lo voy a leer aquí desde 5, perdón. Dice, este tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza con una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza. Y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios, pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos. Amén. Encadenados injustamente. Esa no es la versión que yo estaba leyendo esa madrugada. No sé dónde la busqué. Si fue en el celular o si fue en el internet. Creo que es la Reina Valera. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, si fue en la Reina Valera, que lo tengo acá subrayado, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Mira lo que dice aquí primero, dice, no es este el ayuno que yo escogí. El ayuno no es echarme en una cama, perdóneme la expresión, y lamentarme todo el día. El ayuno es postrarme de espíritu delante de la presencia de Dios y romper, desatar las ligaduras de impiedad. ¿De dónde? Siempre decimos, ay, eso es para el vecino. O sea que Dios nos llamó a hacer el ayuno y a desatar al que está allá. No, desátese usted, me desato yo de mis ligaduras de impiedad. Porque yo no puedo ir a liberar a alguien de lo que yo tal vez soy opresor también, soy oprimido, perdón. Yo no puedo hacer libre a uno que está condenado cuando yo también estoy condenado. Imagínese un abogado defendiendo a uno que está condenado por narcotráfico y resulta que él tiene un antecedente de narcotráfico. ¿Cómo lo va a defender? Dice, no es, perdón, este no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que el Señor escogió es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Pero hay gente que ayuna y sale igual del ayuno. Antes más cargado porque le dio úlcera y aguantar hambre. Le dolió la cabeza y le dio migraña, le dio gastritis, le duelen las piernas porque está débil. ¿Qué es ese ayuno? Eso no sirve para nada. Dios quiere que nosotros entremos en muerte, pero no muerte es salir a la calle así. Ay, y que le pregunten, ¿qué tiene? ¿Está enfermo? No, es que estoy en un propósito, estoy ayunando. Y está más mal que el que vive comiendo todo el día arroz, papa, carne, yuca, plátano, porque no se trata de aguantar hambre por aguantar. Se trata de que se quebranten, se desaten las ligaduras de impiedad. ¿De dónde? Del alma, de la carne, de nuestro corazón. Porque no vamos a entrar en un, mira que antes de la fiesta, antes del jubileo, había una fiesta que era la fiesta del Yom Kippur. Para los que no saben, la fiesta del perdón. Si usted no perdona, no entra en jubileo. Si usted no se limpia, no puede entrar en un jubileo. No se va a entrar en un área donde nosotros no nos comportamos, donde nosotros no nos limpiamos. Dios nos lleva, mire, perdóneme que le diga, Dios nos lleva gente sucia a su territorio. Porque es un territorio santo. Por eso en el bimá de Cristo muchos cristianos se van a quedar porque no lavaron sus vestiduras, dice Primera de Tesalonicenses. Cristianos que llegaron y la gracia me salva, sí, pero ¿cuál es su extra?
No es rascarse el ombligo de por vida, es trabajar, es matar las cosas que están aquí en esta carne. Es matar mi egocentrismo, mi orgullo, mi soberbia, el yo puedo, el yo sé, el yo. Yo hice, gloria a Dios que usted hizo, pero todos siempre tenemos algo que aprender. Yo un día me senté, me rodeé de muchos pastores hace como 2 meses. Y yo le dije a cuando ellos me preguntaron, todos se presentaron y cuando llegó mi turno les dije, mucho gusto, me llamo Luisa y me siento honrada de estar alrededor de gente ilustre. De estar rodeada de gente ilustre. Y había uno cuanto religioso. Pero es más sabio cuando usted se humilla que cuando usted se exalta. Y eso lo hace el ayuno. Yo pudiera haberles dicho, mucho gusto, me llamo Luisa Fernanda Cero. Cuando estuve en Venezuela en el 2014, Dios me dijo que me había dado un don multifacético, que yo soy adoradora, predicadora, profeta, evangelista. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque Dios me llamó de esa manera. No, a nadie le importa lo que yo soy, que la evidencia hable de mí. Y eso es, la carne se infla, la carne se siente, wow, qué chévere. No, hermano, el ayuno le mata la chuleta. El ayuno lo hace sentarse entre gente que pueda que de pronto no sean igual de capacitados a usted, pero que cuando usted se siente con ellos, como dijo Pablo, si me tengo que hacer griego, me hago griego. Si me tengo que hacer judío, me hago judío. Pero eso se logra cuando yo ayuno, cuando yo quebranto mi carne. No sea eso donde Dios se derrama y muestra su gloria a aquellos que Él quiere. No es a nuestra manera, amado. Desate las ligaduras de impiedad de su alma. Y todos tenemos un montonón de telarañas. Así digamos, bonitos, planchaditos. Mire, todos tenemos un marañero dentro de nosotros. Y para no la religión, sino Dios, es necesario morir a la carne. Yo aprendí algo y lo aprendí de una amiga que tiene mucho dinero. Y ella me decía, Paz, siempre que usted llegue a cualquier lugar, sea gente intelectual, sea gente estudiada o sea gente normal del común, usted llegue y haga cuenta que no sabe nada. Escuche, atención todo. Y cuando llegue su momento, Dios la va a levantar y la va a exaltar. Pero a veces llegamos como el pavo, ¿no? Con las patas feas, pero con las plumas bonitas. Y no es así. ¿Se cayó la llamada? ¿Ya? Entonces, es entrar con humildad, romper la ligadura de impiedad, es decir, aquí estoy yo, Señor. Sé todo, pero no sé nada. Mire, cuando Pablo cae de su cabalgadura, estuvo 3 días ciego, ¿cierto? Y dice que no comió y no bebió nada. Ese fue el ayuno de Pablo. Y cuando Pablo sale de ese ayuno, ya no era el gran Saulo que sabía todo. Ya era el Pablo que no conocía nada. El Pablo que estaba dispuesto a que le enseñaran. El Pablo que escuchaba a un Pedro, el Pablo que escuchaba a X, el Pablo que escuchaba a Y, el Pablo que decía, Ananías, lo que tú digas. Pero eso se logra a través del ayuno. Amén. No hay otra manera a través del ayuno. Dice aquí, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. ¿Cuántos quebrantados hay en nuestro corazón? Pero es que él me hizo y me hizo algo que yo no le puedo perdonar. Mire, y si Dios nos perdona a nosotros, cuánta barrabasada se nos ocurre, porque nosotros no perdonamos a alguien. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y así queremos entrar ¿en qué? En jubileo.
Así queremos entrar. Entren en la plenitud del Señor. No. Suelte las cargas. Dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y yo qué? Los haré descansar. Pero a veces el ayuno se convierte en una carga. Dice el pastor otra vez que ayunemos y 3 días. Lo digo porque yo lo he vivido en este ministerio. No en esta iglesia, pero sí en este ministerio. Gente que hacíamos ayunos de 3 días. Ay, otra vez el pastor con ese ayuno. Y yo ya me siento que ya no puedo más. Estamos ayunando una vez al mes, pastora. ¿Por qué no le dice que este mes no hagamos ayuno? ¿Y por qué no se somete más bien y hace el ayuno y así mata a esa chuleta que no la quiere dejar ayunar? Y queremos vivir en la gloria, pero sin pagar el precio. Dice Dante Gebel, haciendo oraciones escurridizas y leyendo un capítulo diario de la Biblia, y creemos que con eso Pablo nos quedó en pañales. Y no es así. Para nada es así. Y como número 1, el ayuno para vencer la carne. Amén. Y vaya a Gálatas capítulo 6, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Le voy a hacer una pregunta, no me la conteste, pregúntesela usted con el Señor. ¿Cuánto siembra usted para el espíritu en 24 horas del día? Si ayunamos hasta mediodía y sentimos que nos desarmamos. Es que me dio el beriberi. Eso médicamente no existe, pero nos dio el beriberi. Usted va al médico y le dice, doctor, es que me dio el beriberi. ¿Qué? El ayeye, el patatús. O sea, eso no existe. Y cuando tenemos que ayunar para sembrar en lo que es eterno, siempre tenemos un problema. Siempre tenemos un problema. Y el Señor me ministraba esto porque yo antes era una mujer que ayunaba. No lo digo porque usted diga, uy, la pastora ayuna mucho, qué bendición. Ayunaba 3 días seguidos y yo iba a hacer visitas y a mí no me importaba. Yo llegaba a todo lado y yo pedía un vaso de agua. Y no me afectaba ver la comida. Ahora digo, voy a hacer un ayuno de 3 días y me levanto a hacer el desayuno de Josué y empiezo a ver los huevos y, uy, si me hago unos huevitos con tomatico, con cebollita. Y termino diciendo, mañana hago el ayuno. Y eso es darle placer a la carne. Y Dios tal vez en ese día te quiso dar algo sobrenatural en ese tiempo de ayuno y te lo perdiste. Se desparramó. ¿Por qué? Porque dijimos, no, mañana ayuno. ¿Qué día hablábamos con mi esposo del ayuno? Y cuando nosotros nos separamos, Omar ayunaba trabajando. Él ayunaba 3 días de corrido con maleta, trayendo material, comprando en el centro. Él andaba mucho en Palo Quemado haciendo compras de la empresa, material para la empresa, haciendo cotizaciones y un montón de cosas. Y él ayunaba así y no le importaba. Y de un tiempo para acá, entonces salíamos a viajar y si estábamos en ayuno, ay no, ya hoy no vamos a ayunar, porque vamos a viajar y paramos en Chocontá a comernos algo. ¿De cuándo acá nosotros éramos así de perezosos y muertos de hambre, dándole placer a la gula, al Dios vientre? No, no importa, estamos ayunando, no vamos a parar y vamos a irnos en ayuno hasta la hora que nos corresponde hacer el ayuno. Uno no se muere porque esté viajando. ¿Cómo hacía el pobre Pablo por ahí ayunando, azotado en peloto, naufragando, pero ayunaba? Pero nosotros sembramos
para la carne. Y la palabra es clara, dice que si nosotros no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. O sea, si permanecemos alineados con el Espíritu Santo haciendo lo que Él dijo que hiciéramos. Y Él, yo me acuerdo que el pastor Nelson, el pastor de la iglesia donde yo crecí de niña, él decía, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Siempre decía así. Y programaba ayuno, y el ayuno es el tiempo en el que, mire, invite a la iglesia a un culto de alabanza y llegan todos. Invite a la iglesia a una comelona y llegan todos. Invite a la iglesia a un evento donde vengan predicadores porque pronto me van a dar la palabra. Llegamos. Pero si nos invitan a un tiempo de vigilia o de oración, la iglesia no. Y siempre él lo decía y yo lo veía, los ayunos, estábamos los obligados porque teníamos que servir. Pero el que tenía que ir libre no llegaba. Porque se le murió el perro, le tocó enterrar el gato, la mamá se le partió el pie, el niño no se quiso parar, el desayuno de no sé quién, tengo que ir a hacer una vuelta. Y no llegábamos al ayuno. Solamente cuando éramos obligados. ¿Y el ayuno obligado sirve para algo o sirve para nada? Sirve para nada. Porque el ayuno es una revelación del Espíritu. Y entonces sembramos para la carne y ponemos ascuas sobre nuestra cabeza. Porque hacemos cosas por agradar al hombre, pero no por agradar a Dios. Y si nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, ahí es cuando la carne muere y el espíritu es vivificado. Ahí es cuando el alimento espiritual lo hace a usted estar más fuerte, como la roca, como parado en la roca, que nada me tumba, nada me bloquea, nada me hace desmayar, porque estoy parado sobre la roca. Hay gente que no puede ayunar por temas médicos. Yo eso lo respeto muchísimo. Pero en un ayuno Dios puede hacer lo que Él quiere con uno. Amén. Yo conocí una mujer y yo creo que mi suegra la conoce, Mari Puerto. Mari Puerto no tenía órganos femeninos para reproducirse. Y ella ayunó, sirvió en la iglesia sin desmayar. Y en su tiempo cosechó, porque Dios le dio órganos nuevos y no le dio una, le dio 4 peladas. Y todas le sirven al Señor. Todas son muchachas entregadas. Alejandra es una baterista excepcional. Y las demás sirven, la una es bajista, la otra es guitarrista, todas sirven en la alabanza. Y lo que no era posible para el hombre fue posible para Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo, yo voy a ayunar hasta que Dios me dé lo que yo necesito, hasta que Dios me dé el cumplimiento de la promesa. Y por eso le digo, yo respeto al que no puede ayunar, porque dice, me da el yeye, me dio no sé qué, yo no puedo porque tengo esto, porque tengo lo otro. Pero cuando uno tiene fe y cuando uno quiere, Dios le pone el querer como el hacer y termina dándole a uno lo que le hace falta. Amén. Porque ese es nuestro Dios. O sea, a Dios no le queda difícil, perdóneme lo que le voy a decir, a Dios no le queda difícil ponerle una pata si usted no la tiene. Él se la pone nueva. Y si no le pone la patica, perdóneme que lo diga de esta manera, Él lo usa con la patica así. Entonces, que haya una ¿qué? Disposición a morir, a sacrificar esta carne y a crecer. Porque si crecemos, segaremos. Y si segamos, entramos en la plenitud, entramos en el jubileo, entonces entramos en el gozo del Señor. Porque mire lo que dice Isaías 58, dice que la bendición vendrá sobre nosotros, ¿cierto? Aquí donde dice, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los seguirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Imagínese que usted llegue a cualquier lado y le digan, ¿usted con quién viene? Que nadie lo vea, pero que lo pueda percibir. ¿Usted a quién trae? Es que usted viene
no sé, hay algo en usted. Y desde que usted entró hay algo poderoso. No, yo vengo con alguien que se llama justicia. No con la justicia de nuestra nación, con la justicia del Dios viviente, con Cristo resucitado al lado suyo. Y dice que no solamente estará con nosotros, sino que irá adelante y detrás será nuestra retaguardia. O sea, el Señor le abre la puerta y cuando a usted lo van a apuñalar por la espalda, Él está detrás suyo. Pero eso pasa cuando yo muero a mi carne, cuando yo decido rendirlo todo, cuando yo no escatimo en nada. Si Dios no escatimó con nosotros, ¿por qué nosotros escatimamos con Él? ¿Por qué ayunar un día nos cuesta tanto? ¿Por qué lavar nuestros vestidos en la sangre del Cordero nos cuesta tanto? Si lo tenemos todo, si Él lo dio todo, lo sacrificó todo. O dígame, ¿usted entregaría a su hijo para que yo se lo queme? Usted lo primero que me va a decir, esa señora se volvió loca, yo me voy de esta iglesia. Aún María, siendo humana, entregó lo de su vientre por todos nosotros. Y no cualquiera entrega a su hijo. Por, perdóneme lo que voy a decir, por un poconón de gente que de 10 tareas que Dios le asigna y de 10 cosas que Dios le dice que haga, hace una y la hace porque le toca, no porque le nace. Y es la más vital, orar y ayunar. Y leer la Biblia para saber contra qué es lo que yo tengo y contra quién me estoy enfrentando y cómo me tengo que enfrentar. O dígame, ¿usted saca el diezmo de su tiempo? Yo le voy a ser honesta, yo no saco el diezmo de mi tiempo. Y creo que todos aquí sí lo sacan porque ninguno dijo yo no. Los felicito. Si lo logran. Nadie le da al Señor el diezmo del tiempo, que son 2 horas y 40 minutos. Media hora de palabra, media hora de adoración, media hora de oración. ¿Cuánto llevamos? Hora y media. Le quedan 90 minutos. Véase una prédica y completó las 2 horas y media. Las 2 horas y los 40 minutos se le fueron en los 90 minutos de una prédica. Búsquesela, ojalá que le ministren al final. Con eso usted cubre todo el tiempo, haciéndosela fácil. Porque imposible que nosotros, nacidos de nuevo, no podamos orar 1 hora. Amén. Ejercitándonos, alcanzamos el nivel de la hora. Entonces, hoy, lo que el Señor quiere decir es que para que usted y yo podamos entrar en júbilo, tenemos que matar ¿qué? La carnecita. La que le dice, hay otro ratico, está haciendo frío. Hoy llovió toda la noche. Ah, ¿para qué se va a parar si Dios lo ama ahí acostado? Esa es la carne. Esa es la carne. Segundo, el ayuno para obtener respuesta. Y usted obtiene respuesta cuando usted sacrifica, pero nosotros queremos que el reino nos responda sin sacrificarlo. ¿Mm? Usted dice, ay, Dios no me responde. ¿Perdón? ¿Cuántas veces me ha buscado usted en intimidad para que yo le tenga que responder? Pero como nosotros le queremos torcer el brazo a Dios y que Dios haga lo que yo quiero, porque es que yo soy su hija. Y aquí le hago una pregunta, ¿usted le deja hacer a sus hijos en la casa lo que se les da la gana? No. Y lo que usted no deja hacer a su hijo, no se lo deja hacer porque es por el bien de él o porque usted sabe que usted es el padre y usted tiene toda la autoridad para decirle no. Pero nosotros sí vamos delante de Dios y queremos que Dios nos diga sí y nos responda sí, porque somos nosotros. Vea pues, es que tenemos corona. Tenemos una nueva ciudadanía, pero la corona no la ganamos. Recuerde que no a todo el mundo le van a dar coronas. Yo cada ratico lo bajo a usted del bus. Perfecciónese, amado. Perfeccionémonos.
porque no todo el mundo va a tener corona. Y se necesita humanamente una respuesta para que para usted obtener esa respuesta, usted necesita quebrantarse delante de la presencia de Dios. Cuando David pecó, yo tengo aquí otras citas bíblicas, pero le voy a hablar de esta. Cuando David se enredó con Betsabé, ella quedó embarazada. David mató a Urías, mintió, el asesino, o sea, ese era el pleno asesino, mentiroso, mejor dicho, de todo. Pero qué lindo que el Señor le dice de él, tenía el corazón conforme al mío. ¿Y sabe dónde vemos la respuesta de ese pasaje? Cuando nace su hijo y su hijo se enferma. Y ese hombre pasó tirado en el piso, humillado delante de la presencia del Señor. Rey David, venga a comer. No, no voy a comer. Rey David, no, hasta que Dios no me responda, yo no voy a comer. Y hubiera podido pasar ahí un mes, una semana, estoy segura que David lo hubiera hecho, por saber que es Dios de él. Era la respuesta del cielo para él. Pero nosotros ayunamos mediodía, oramos 5 minutos y queremos una respuesta que vale millones. Y no funciona, amado. No funciona. Pablo dijo, preséntese delante del Señor con sacrificio vivo, santo y agradable. Y como lo decía Elizabeth, la palabra me corta a mí primero. Yo me llevé mi cascada esta mañana antes de venir acá. Porque somos mediocres, porque somos facilistas, porque queremos un reino glorioso con una unción gloriosa, pero no queremos pagar un precio. Y yo que me he leído a los generales de Dios, no les tocó fácil para recibir lo que tenían. La unción de Katherine Kuhlman no salió en el paquete de Yupi. La unción de Aimee Marperson no salió porque ella ejecutara un teatro dentro de su prédica. Salió por buscarlo, por pasar noches de intimidad. A John G. Lake le costó su casa, su familia, su esposa murió desnutrida porque él se iba a campañas. Ellos estuvieron en medio de una pandemia y fueron a África y ella se quedó donde ellos vivían y la gente llegaba y se hacía en el patio de la casa a esperar que el pastor John G. Lake llegara para una oración, para una sanidad. Y ella, en vista de que toda esa gente llegaba y que no había comido, ella preparaba lo que tenía y le daba a todo mundo de comer y ella no comía. Mientras el pastor estaba allá al otro lado del mundo siendo usado. Porque cuando les hicieron exámenes de por qué la gente que ellos tocaban y oraban se sanaba y ellos no se contagiaban del virus, y vieron que los hospitales empezaron a quedar vacíos, eso debió pasar con la iglesia en el COVID, pero no pasó eso, la iglesia se escondió y tuvo miedo. Y cuando les hicieron exámenes a John G. Lake y a la gente que estaba con él, descubrieron que el ADN de ellos no concordaba con ningún ADN humano. Pero eso pasa porque se paga un precio. Eso pasa porque yo digo, aquí estoy, Señor, aquí me quedo hasta que no me bendigas, no me voy sin tu respuesta, no me voy sin tener lo que tú has dicho que yo voy a tener. Usted sabe que es que en la historia se diga de alguien, es que el ADN de él no concordaba con el de ninguno. La sangre de Cristo sobre ellos, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para no contaminarse de lo que estaba contaminado todo el pueblo, toda la ciudad, todo el territorio donde ellos estaban. Pero eso es pagando un precio. Y el precio se paga con ayuno. Para que la genética cambie, el árbol tiene que cambiar. Y nosotros venimos de un árbol corrupto llamado Adán y Eva. Y para que el árbol cambie hay que cambiar la genética. Usted tiene que traspasarse, trasplantarse a través del ayuno a una maceta que se llama Cristo, a unas raíces que se llaman Cristo, que tienen un ADN perfecto y que nos sacan de la vida natural y nos llevan a una vida de victoria. Pero es ayunando, amado.
Vuelvo y le repito, usted dirá, la pastora es intensa, pero yo le voy a decir, usted puede ayunar, usted puede orar todo el día, pero si usted no ayuna, hay muchas cosas que no van a cambiar. Y va a pasar el tiempo y usted va a decir, uy, yo, ¿por qué otra vez volví a actuar así si yo ya no actuaba así? Porque no ayuna. Mientras usted ayuna, su carne se controla. Está muerta, crucificada, crucificados juntamente con Cristo. Aleluya. Y Esdras, en el capítulo 8, en el versículo 3, recibieron la ayuda, la respuesta de Dios. Dios los protegió, Dios los escuchó. ¿Por qué? Porque oraron y ayunaron. Hicieron una combinación, una bomba que los llevó a la victoria. Si nosotros no ayunamos, no vamos a ver el clímax de la gloria de Dios. Y hay iglesias donde a usted le dicen, ya no hay que ayunar porque Dios hizo todo. Y yo le digo, hay que ayunar para que la carne se muera y usted sea un verdadero y yo sea una verdadera hija de Cristo, resucitada, lavada con su sangre, y que sirvamos para el reino afuera, porque no es aquí, amado, es afuera. Aquí es muy bonito, pero usted no evangeliza todos los días aquí 2 horas, no. Usted evangeliza con su forma de ser, con su cordialidad muchas veces, con el pararse y darle la silla a alguien en el bus. Y no necesariamente usted tiene que andar con el tratado. Hermanito, venga. No, es una tarea que hay que hacer. Usted evangeliza con una sonrisa. Usted evangeliza con un abrazo. Usted evangeliza con un buenos días, Dios le bendiga. Porque no es lo mismo que a usted un impío le diga Dios lo bendiga, que a usted un hijo de Dios le diga Dios lo bendiga. Un día todo el mundo afuera dice, ay, Dios lo bendiga. Yo no sé, en la casa llega y habla mal de mí. Uy, si la vio cómo iba vestida de maluco. Es necesario que ayunemos si queremos ver la respuesta del cielo. Es necesario que seamos como Daniel. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y en muchos lados dicen que no es un ayuno lo que Daniel hizo, porque comió frutas y legumbres. Pero aunque de pronto la Biblia no lo marque como un ayuno como tal, yo digo que él no ayunó de comer, de no comer nada, pero se ayunó en su corazón y se dispuso para Dios. Y Dios responde cuando hay alguien que sacrifica. Dios responde cuando hay alguien que dice, Señor, aquí estoy. Señor, no importa lo que yo tenga que dejar, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer. El Señor le habló al pastor de que iba a empezar a viajar y a levantar a muchos pastores, y lo digo con humildad y pidiéndole al Señor que nos dé misericordia y que nos dé gracia para poderlo hacer, porque no es fácil. Y mañana tenemos que viajar a organizar un tema con un pastor. Y yo decía, mis hijos, ellos están acostumbrados, Leslie, que yo le haga el desayuno, ella se va a estudiar, está acostumbrada a que yo le haga su desayuno. Sara está acostumbrada a que yo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde le tenga su almuerzo, que estoy en la casa y esa es mi labor como madre. Y mi esposo dijo, amor, nos vamos mañana, vamos a ir con el pastor Jorge a hacer la vuelta que tenemos que hacer, y de ahí vamos para Ibagué. Y yo decía, Dios, y mis hijos. A la única que recurro es a mi suegra. Entonces yo le dije a mamá, llame a su mamá. Llámela, por favor. A las 5 él la llamó, a las 6, no sé. Él es un hijo así intenso, él llama a los papás muy temprano todos los días para saber cómo están. Bueno, intenso no es una bendición porque está pendiente de sus padres desde muy temprano. Y yo le dije, llame a su mamá. Entonces él me dijo, no, mi mamita tal cosa, pero mi mamita la otra. Bueno, yo le dije, listo. Entonces le dije al Señor, Señor, tú cuidarás de ellos. Tú proveerás lo que ellos necesiten mientras yo no esté.
Les darás la sabiduría para hacer, tampoco son mancos, eso saben hacer. Así sea un sándwich, así sean huevos, así sea arroz, así sean fritar maduras, pero se dan mañas. Pero hermano, hay que sacrificar para poder tener respuesta del cielo, para poder que Dios diga, este es mi hijo en el que me complazco. Pero queremos ver mucha gloria, pero sin mucho esfuerzo. Señor, yo quiero ir a las naciones, pero no voy a Ibagué porque ¿con quién dejo los pelados? ¿Cuándo ir a las naciones? Si me preocupa irme 2 días a Ibagué, imagínese cuándo voy a ir a las naciones. Tenemos que estar preparados, amados, porque toda demanda del cielo requiere sacrificio, requiere obediencia, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere no decir, sí, Señor, y mañana no, requiere un sí rotundo hasta el día que usted se muera, un sí rotundo. Tercero, el ayuno que nos gusta, el ayuno para entrar en la gloria del Señor. Mire que cuando Jesús lo fueron a presentar al templo, yo nunca había leído esto o lo leí, nunca le puse cuidado, pero me impactó mucho lo que leí. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas 2. Lucas 2, capítulo 37 y 38. Vamos a leer desde el 36. Fueron a presentar a Jesús al templo y mire lo que dice la palabra en el verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, ¿qué? 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Había una Ana que no se apartaba del templo, y usted me va a decir, no, pastora, yo no puedo vivir acá en la iglesia. No, yo no le estoy diciendo que viva en la iglesia. El templo del Señor es usted. Amén. No se apartaba del templo. Cuando la carne está muerta, el templo está vivo. Entonces el templo mío y el templo de Dios se fusionan y yo me convierto en uno solo para el Padre y tengo autoridad sobre todo lo que necesito tener autoridad y se me revela lo que se necesita ser revelado a mi vida. Esta mujer era una viuda, pero estaba en donde en el templo de Dios, o sea, estaba con Dios, sirviendo de noche y de día. Usted no solamente sirve cuando barre, cuando trapea, cuando pone las sillas. Usted sirve cuando ora, usted sirve cuando intercede, usted sirve cuando está en su intimidad y usted empieza a clamar por alguien, usted empieza a vivir una vida que otro necesita que usted viva. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Mire, yo le voy a enseñar en esta mañana. Yo he orado por gente como si yo fuera esa gente. Yo le he dicho, Señor, tengo la autoridad que tú me has dado. Y hoy oro como si yo fuera fulanito XX. Y te pido que trabajes en esta área en mi vida, que trabajes en esta área en mi vida, que hagas esto. Eso es ponerme por el que tiene necesidad. Y tengo respuesta a Dios. Servía de noche y de día. ¿Con qué? Con ayunos y oración. Y en ese mismo día pudo ver al niño que llegaban a presentar. Y ese niño no era el hijo de Pepito Pérez, el de la esquina. Este niño era el Mesías. ¿Usted quiere entrar en la gloria de Dios? Ayune y ore para que el Mesías se le revele. Porque a veces hablamos muy bonito de un Cristo que no conocemos. A veces hablamos de un Espíritu Santo que no, ni siquiera sabemos cómo se mueve Él.
Y el Espíritu Santo no se mueve a golpes, se mueve con amor, porque es la esencia del cielo. Y esta mujer pudo disfrutar de ver al Mesías, porque estaba cuidando el templo. Estaba como en ayuno y oración. Sin ayuno y sin oración, usted puede hacer lo que sea y no va a pasar nada diferente de lo que usted ha visto hasta el momento. Mateo capítulo 4, ya para terminar, usted se lo lee en la casa. Jesús entra en el tiempo de ayuno, dice, lo llevó el Espíritu, fue por el Espíritu al desierto para estar en un tiempo de ayuno. Pero cuando Jesús venció la carne, dice que venían, ¿qué? Los ángeles y le servían. Entonces, si usted y yo no vencemos la carne, no va a venir los ángeles, no va a venir el cielo, no va a pasar nada, mano. No va a pasar. Vamos a ser cristianos de silla, vamos a ser cristianos de domingo, vamos a ser cristianos de miércoles. Y usted y yo no nacimos para ser ni de domingo, ni de miércoles, ni de silla. Nacimos para ser fuego que abrace a los que están afuera. Ese es el ayuno. Si usted y yo no morimos, no podemos entrar en júbilo. Yom Kippur, la fiesta del perdón. ¿Por qué murió tanta gente el 7 de octubre hace 2 años? Porque mientras estaba declarado que era el día de Yom Kippur, ellos estaban dándole carne a Baal. En el super evento. Supernoa se llama el evento. Hasta con nombre bíblico y todo. Y estaban allá dándole a la electrónica y tenían unos ídolos grandes, mientras debían estar en el día de expiación, en el del perdón. Muchos murieron en su carne por no estar haciendo lo correcto delante de Dios. Tenemos que ser apercibidos, amados. Estamos viviendo tiempos peligrosos y Dios está buscando gente violenta, gente que sea capaz de dejarlo todo por seguirlo a Él, gente que confíe en Él, aunque usted no pueda estar donde tiene que estar o donde usted cree que tiene que estar. Gente que esté dispuesta a pagar un precio, que si el Señor le dice ayune 3 días, los ayuno, 5 días, los ayuno, Señor, tengo que dejar esto, lo deje. Porque queremos mucha gloria, pero muy poco proceso, muy poco sacrificio. Y queremos un júbilo bien poderoso, pero no queremos hacer nada de lo que Dios dice que hagamos. Y el Señor les dice a los israelitas, estoy cansado de sus lunas nuevas. No los soporto, no me vengan con historias de ayunos que nunca cumplen en realidad el propósito que yo tengo. Amén. Es necesario morir. Que Dios nos dé esa vida y nos dé esa autoridad para morir. Amén. Esa autoridad del Espíritu para someter esta carne y de verdad morir. Esta mañana yo era exhortada a través de esta palabra y yo decía, Señor, ¿cuánto he dejado de hacer? Y aunque ciertamente he hecho, porque Dios no deja que seamos escatimados en lo que hacemos, Dios valora nuestro trabajo. Y yo le decía a alguien ayer, Dios siempre te bendice y te felicita por lo que haces bien y te exhorta por lo que haces mal después, pero siempre te alaba, siempre te pone en un nivel de bendición por lo que has hecho. Y yo le decía, Señor, yo sé que yo he hecho mucho, pero sé que aún puedo hacer más. Como decía un día una predicadora, me siento en la orilla y esto me reta a ir a un nivel mayor. Y ojalá usted se vaya retado hoy, de que no es solamente orar, que no es solamente saberme los versículos, es ayunar para que la carne muera y el espíritu sea vivificado. Y la verdadera gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Amén.